En primer lugar, debemos interpretar la escritura según su sentido literal. Y después está también el sentido místico. En fin, hay otros sentidos. Claro que aquí nuestro Señor da una parábola. Pero cuando dice, os aseguro que ninguno de los que habían sido invitados entrará a gustar de mi cena, quiere decir que no se salvarán. ¿Quiénes serán estos primeros invitados? Los fariseos. Nuestro Señor se dirige a los fariseos. Los fariseos y sus antepasados habían recibido muchas invitaciones de Dios a creer en Dios y a practicar la enseñanza de Dios, de los profetas, los mandamientos de la ley de Dios. Pero ellos terminaban siempre por asesinar a los profetas. Porque ellos conocían muy bien la religión, la escritura, pero se habían fabricado una nueva religión que convenía más a sus negocios, a sus intereses y sobre todo que creían que esta nueva religión, la de ellos, de los fariseos, llena de soberbia, de hipocresía, en realidad les permitía pecar, seguir pecando. Y así cuando viene Dios, él mismo, a dar la misma invitación, después de haber preparado, desde 30 siglos por lo menos, los espíritus a recibirlo a él, no lo quieren reconocer. Él hace milagros, realiza las profecías que solo Dios podía hacer. Y como dijo Nicodemo, había dos en el Sanedrín que todavía amaban la verdad, para quien la religión no era un negocio. Y Nicodemo le dice a nuestro Señor, Maestro, sabemos que nadie puede hacer los milagros que tú haces si no viene de parte de Dios, si Dios no está con él. Y entonces viene a escuchar las palabras. Entonces nuestro Señor le explica que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo y claro, creer toda la doctrina que Él que viene en nombre de Dios enseña a los hombres. Para eso vino a la tierra. Pero la mayoría de los fariseos, saduceos, el sumo pontífice, los sacerdotes, no quieren aceptar esto y están en el pecado. Dice nuestro Señor, si yo no hubiera realizado todos los milagros, las profecías, todo eso, y la doctrina, la perfección de la doctrina, estarían con excusas. Pero como rechazan todo, a pesar de lo que ven, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, todo lo bueno que les estoy haciendo, lo atribuyen al diablo. Entonces les dice, por eso moriréis. Si seguís así, moriréis en vuestros pecados. La invitación que Dios nos hace, la debemos recibir. ¿De qué manera? Él nos da un auxilio sobrenatural, la gracia, para recibirla. Es la fe. La primera cosa que debemos reconocer es que es Dios que nos habla a través de nuestro Señor. Entonces debemos creer que lo que nos dice viene de Dios y que debemos escucharlo. Por ejemplo, hoy la mayoría de los católicos no creen en el infierno. Nuestro Señor lo repite como 30 veces en el Evangelio. ¿No queremos creer en el infierno? Bueno, iremos al infierno. Ahí sí vamos a creer en el infierno.
Es mejor creer en el infierno, porque es la verdad, y no ir al infierno. Dios entonces nos ofrece la fe. Dios nos da dos cosas para conocer la verdad: la inteligencia, la razón natural, y la fe sobrenatural, para hacernos conocer el mismo Dios y las verdades eternas del cielo, que son importantísimas para llegar algún día al cielo. Hay una distancia infinita entre la razón humana, natural, que nos hace conocer las verdades naturales, y la fe sobrenatural, que nos hace conocer las verdades sobrenaturales, que solo Dios nos puede descubrir y revelar. La distancia entre creer y no creer es infinita. Entre esperar y no esperar en Dios es también infinita. Porque la fe es toda la distancia entre la presencia en nuestro espíritu de la luz simplemente natural, que nos hace conocer cualquier objeto creado, infinitamente distante de la presencia de la luz sobrenatural en nuestro espíritu, que nos hace conocer el misterio de Dios en el interior del mismo Dios. La esperanza es una tendencia firmísima y asegurada en las promesas de Dios, que nos hace tender con confianza a este bien infinito, Dios, que, como dice San Pablo, el ojo del hombre no ha visto, el oído no ha escuchado, y que no subirá en el corazón del hombre, ni lo podemos imaginar, la felicidad que nos espera y que tendremos cuando estaremos cara a cara frente a Dios en la eternidad. Pero hay dos maneras de creer y de esperar. Podemos creer y esperar con el amor de Dios, como un amigo de Dios, con la gracia de Dios. O creer y esperar sin la gracia, sin el amor de Dios, sin la caridad. La fe y la esperanza pueden existir sin amor, pero eso es tremendamente anormal. Es una contradicción. Y si la fe y la esperanza se mantienen en este estado, como muertas, sin amor, sin la caridad, sin la gracia, pues la fe y la esperanza no podrán salvar al cristiano. La fe y la esperanza nos llevan al amor de Dios, pero son los primeros escalones. Pero para salvarse hay que subir hasta la gracia, que podemos recuperar si la hemos perdido por los sacramentos, confesión, comunión, etc. En el Evangelio tenemos este ejemplo de la multiplicación de los panes. 5.000 hombres estaban reunidos ahí, vieron multiplicarse los panes bajo sus ojos. Y sin embargo, ¿cuántos creyeron con fe que el autor de este milagro era el Hijo de Dios, enviado al mundo por el Padre Eterno, y que por ser Dios, Él tiene la posibilidad de darnos como alimento el pan del cielo, su cuerpo, en la Eucaristía, para asegurar nuestra salvación, y la sangre de su sacrificio? Por eso, después de este milagro, nuestro Señor les dice esto, y claro,
es una verdad importantísima porque es recibir a Dios en nuestro corazón, pero no es demasiado para Dios. No creen porque no tienen la fe. Han visto que solo Dios puede hacer esto y se lo olvidan. No creen. Y dicen, no, eso es demasiado. Y se van, abandonan. Y nuestro Señor no trata de, no, les voy a explicar, es así, así, no. Pregunta a sus apóstoles, y vosotros también os vais a ir, te van a abandonar. Y entonces ahí ellos dicen, ¿a quién iríamos, Señor? Tú solo tienes las palabras de la vida eterna. Ellos sí tenían la fe. Y por eso, sabiendo que se trataba de Dios, estaban dispuestos a creer en todo lo que Él podría decir. San Agustín nos dice, si no estás atraído por esta caridad de Dios, reza para que lo seas. Y reza para ser atraído cada vez más por el amor de Dios. Sola la fe nos puede permitir conversar con Dios. Para eso es necesario conocer, aunque imperfectamente, esta verdad revelada por Dios. Teniendo ya la fe, podremos entonces con más facilidad reflexionar y probar por la razón la existencia de Dios y el futuro inmortal de nuestra alma. Por ejemplo, aún sin la fe, pero usando la razón. Los profetas griegos lo habían probado, Aristóteles, por ejemplo. Porque nuestra razón puede descubrir los motivos razonables de credibilidad en las verdades de Dios. Conociendo los milagros, las profecías, la realización de las profecías. Estamos seguros que es Dios que nos habla. Entonces, lo creemos. Porque Él no puede equivocarse y no puede engañarnos. La fe está encima de la razón, pero no está en contra de la razón. El Padre Eterno, por la fe, nos ha arrancado al poder de las tinieblas, del demonio, del error y del pecado, para transportarnos a la admirable luz del reino de su Hijo. Por eso debemos siempre estudiar y meditar las verdades reveladas por Dios. Los miles y miles de santos y mártires son la prueba que no hay otro camino a la santidad que el camino de la cruz. La imitación de Jesucristo. Hoy, los que quieren guardar la fe católica de siempre necesitan ser héroes. Lo acabamos de leer en las primeras palabras de la epístola. No tiene que extrañaros que el mundo os aborrezca, os odia, porque el mundo es puro egoísmo, el dinero, los placeres, es el contrario, es la ambición, el orgullo, es el hombre que no quiere creer. Sí, se cree él el centro del mundo. El mundo existe para él solo. Y entonces busca todo lo que puede satisfacer su orgullo, su sensualidad,
su ambición, todo eso, puro egoísmo. Todo para mí, nada para los demás y nada para Dios, claro. Entonces, claro, cuando viene Dios a través de un profeta, o Él viene Él mismo, en la persona de nuestro Señor, y le dice, bueno, tienes que elegir entre hacer a ti mismo el centro de todo, Dios, o elegir agradecerle a Dios, reconocer a Dios y obedecer a Dios, que te va a indicar el mejor camino para la eternidad. Pero entonces tienes que renunciar a tu egoísmo, a tu soberbia, a las concupiscencias, a los placeres desordenados, egoístas. Entonces, claro, y además el ejemplo de los santos, que demuestran que es posible hacerlo, los buenos cristianos, los va a odiar, porque sin querer lo acusan a él. Dice, si él puede hacerlo, porque yo no lo hago. Es una manera de asesinar a la propia conciencia, es matar a los cristianos. Es lo que hicieron siempre, todos. Los romanos, los chinos, los japoneses y los judíos, por supuesto. Los fariseos empezaron por asesinar al Mesías, ni más ni menos. El mismo Dios. Así que si queremos, en esta batalla en la cual Dios nos ha colocado, queremos guardar la fe de 2000 años, de todos los santos, de todos los papas, de toda la iglesia, de todos los cristianos que están en el cielo ahora. Hoy hay que ser un héroe, porque nos van a tratar de todo, de todos los nombres, nos van a acusar de todo. Integristas, fundamentalistas, como los de Al-Qaeda, terroristas, ¿por qué no? Porque además hablamos del infierno, terrorizamos a los pobres pecadores, desobedientes, orgullosos, locos, atrasados, trasnochados. Y, claro, también no seremos reconocidos como católicos, porque el Antiguo Testamento terminó muy mal. Terminó asesinando al Mesías, que había preparado durante siglos. ¿Y quién tiene mayor responsabilidad en este rechazo del Mesías? El sumo pontífice, Caifás, y otro pontífice también, Ana, anterior. Y los sacerdotes, que eran casi todos fariseos o saduceos, le fueron a increpar a Juan Bautista y después, claro, fueron los principales enemigos de nuestro Señor. Y ellos levantaron el pueblo. Pues se ve como el pueblo estaba atraído por la persona y la santidad de nuestro Señor y su doctrina. Pero ellos hicieron la conjuración para atraer al pueblo a pedir la muerte del Mesías. Y así lo lograron. Y hoy pasa lo mismo. Los mayores responsables del cambio de religión, de la apostasía general, son hombres que, por ser inteligentes, llegaron a la cúspide de la iglesia, arriba de la pirámide. Pero en su soberbia negaron la fe, cambiaron la religión y por vía de autoridad pretendieron llevar a todo el pueblo católico en su misma
sus mismas ideas equivocadas, sus herejías. Y ahí también los calificativos. Ah, pero vosotros desobedecéis al Papa, vosotros os quedáis fijos en el pasado, pero eso no es la vida. La vida, la evolución, uno no puede quedarse así inmóvil. ¿Cómo ustedes están contra el concilio aplicado por 4 o 5 papas, 2000 obispos? Pero Monseñor Lefebvre decía: ¿cuáles son las causas de esta crisis de la Iglesia, de esta pérdida de la fe, de esta nueva religión, de esta apostasía? La causa próxima, digo bien, próxima, es decir, principal, de esta crisis, de esta pérdida de la fe, de este cambio de religión, es el concilio. No es la interpretación del concilio, es el concilio, los textos del concilio. ¿Y por qué fue posible esa invasión de los herejes y modernistas en el concilio? Porque Juan XXIII y Pablo VI quisieron un concilio no doctrinal, sino pastoral. Fue la trampa. Entonces a los obispos dijeron: no pueden firmar eso, es cualquier cosa, eso no compromete la Iglesia. No vamos a cambiar nada de la doctrina, de la religión, no. Solamente la vamos a presentar de una manera más aceptable al hombre moderno. Y eso fue una trampa y una mentira y una hipocresía. En realidad fue el caballo de Troya, con el cual los enemigos tomaron la ciudad. Y el caballo de Troya es un buen ejemplo. Claro que el caballo de Troya existió mucho antes. Algunos lo imaginaron, otros lo construyeron, después lo dejarán delante de la puerta de la ciudad, y son los mismos ciudadanos que cayeron en la trampa. Abrieron las puertas y ellos mismos hicieron entrar el caballo adentro de la ciudad. Y en el caballo había un comando escondido, silencioso, y en la noche el comando bajo del caballo abrió las puertas y los enemigos entraron. Eso fue el Concilio Vaticano II, una trampa magistral, el golpe maestro de Satanás. ¿Cómo lo hicieron? En primer lugar, todos los esquemas, proyectos de textos preparados durante 2 años por todos los obispos, a la basura. Y después, otro golpe de Estado, expulsan a los miembros de las comisiones del concilio, que iban a ser los responsables del desarrollo del concilio, para reemplazarlos por todos los teólogos de la nueva teología, condenados por el Papa Pío XII. Sus nombres: Schillebeeckx, Congar, Rahner, Hanskühn, Ratzinger, dominicos, jesuitas. Y ellos tenían algunos, no muchos, objetivos muy importantes. Eran los torpedos que tenían que hundir el barco. El ecumenismo, la libertad religiosa de creer en cualquier religión como un derecho humano y de no creer, la colegialidad, que es la democracia contra la autoridad personal del Papa y del obispo. Y ahora, después de estas palabras de Monseñor Lefebvre, su sucesor, Monseñor Feuillet, nos dice: no, en realidad, nosotros aceptamos el 95% del concilio. Y el padre Flügger, su número 2, nos dice: el que no acepta el concilio, que el concilio es parte del magisterio de la Iglesia, no es católico.
no creen en la Iglesia. Para ser católicos debemos aceptar que el Concilio Vaticano II es el magisterio de la Iglesia y que la nueva misa es legítima. Y debemos ser reconocidos por los modernistas de Roma, porque ellos son la Iglesia visible. Y en Metzingen están dispuestos a casi todos los compromisos doctrinales para lograr ese famoso acuerdo, por lo menos un reconocimiento. Ser reconocidos como católicos por los modernistas, por la autoridad modernista. Y lo hicieron en la declaración doctrinal de 2012. Aceptan la interpretación tradicional del concilio y la legitimidad de la nueva misa. Pero la Roma modernista quiere siempre más y más. Quiere una capitulación sin condición. No es el superior que no firmó, son ellos que no quisieron firmar. Y no tienen ninguna disculpa. Un amigo de Monseñor Ferrer, que estaba en seminario conmigo, el padre Bisi, también creyó en las promesas, en las garantías de los modernistas. Y hizo el acuerdo con Roma en 88. Y cuando vio que los modernistas querían llevarlo a la nueva religión y sobre todo callarse sobre los errores actuales, entonces él dijo, no, pero me habían prometido esto, las garantías. ¿Qué hicieron? Lo sacaron, no más. Lo sacaron. Bueno, tú ya no eres más superior. Vamos a poner otro en tu lugar. Y Monseñor Ferrer no se da cuenta que le va a pasar lo mismo. Entonces tenemos, Monseñor Lefebvre dice, la causa de la autodestrucción de la Iglesia, de la fe, por ejemplo, Pablo VI habló de eso, ellos, los papas, hablan de eso, autodestrucción, humo de Satanás, dice después del concilio, porque no pueden negar la evidencia, pero es una mentira, no es después del concilio, es a causa del concilio. Y eso no lo quieren admitir. Nos quieren obligar a aceptar su veneno, su famoso concilio y su nueva religión. ¿Y por qué esta caída tan rápida de la Iglesia y de la sociedad? Porque los que tenían por misión de remar contra la corriente liberal del mundo moderno, reman en el sentido de la corriente. Entonces, claro, si uno rema contra la corriente, frena mucho el movimiento. Si rema del otro lado, tiene la velocidad del río, de la corriente, más la velocidad de los remos. Entonces va muy rápida. Es la caída libre, acelerada, cada vez más. Y eso se ve muy bien en nuestra sociedad de hoy y en nuestra iglesia. Están maduros para aceptar la corrupción de los niños en las escuelas, la teoría del género, cualquier cosa, cualquier locura, cualquier inmoralidad. Matrimonio homosexual, adopción por los homosexuales, todo, cualquier cosa. Cualquier idea satánica, no, ahora es así. Bueno. Pero en medio de esta apostasía general, no olvidemos el credo de San Atanasio. El que no guarde fiel, íntegra, firmemente la fe, sin duda alguna perecerá eternamente. Es decir, terminará en el infierno. No alcanzará la felicidad eterna. Y nuestro Señor lo dice también, solo el que permanecerá fiel hasta el fin, solo ese se salvará. Así que debemos resistir, cueste lo que cueste, contra viento y marea,
resistir a la nueva religión y a su contagio, guarda la fe de siempre. Nuestra Señora, guardiana de la fe, obténganos esa gracia. Ave María, purísima. Sin pecado concebida.